Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Una vez más en la pantalla de Señalú, diciendo presente. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿vos, Fer? Bien, muy bien. Estamos listas para el debate. Sí, obviamente, listas para el debate. Y un debate que ya se dio, podría decirse, a nivel nacional. Hoy, el presidente Mauricio Macri, en apertura de sesiones legislativas, así es, habló del aborto, ¿sí?, como tema a tratarse este año en la agenda legislativa. Como ¿sí? así también de la educación sexual, y también habló de estadísticas que ya se podrían de alguna forma difundir en varios medios de comunicación sobre el rol de la Argentina frente a otros países. Exactamente. Bueno, el aborto no deja de ser un tema polémico en el cual hay que debatir, y bueno, Distintos Parecidos abre el debate hoy en este debate joven, así que antes vamos al clip y enseguida presentamos a nuestras invitadas del día. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables. No, yo no estoy en contra del debate. No, pero del aborto, hablemos en general. Tampoco en el sentido de la despenalización. No. Es un tema delicado. Muy delicado. Néstor estaba de acuerdo con el aborto. Sí, mi hija también, obviamente, y mi hijo también, los dos. El gobierno ha tenido una apertura para que se debata y que los parlamentarios tengan bien fundado su voto, porque es un tema controversial, que cada uno piense bien cómo va a votar y con libertad de conciencia. Lo más difícil fue justamente lo clandestino. Me acompañé hasta la puerta que me dice, bueno, y por un par de cuadras, camina derecha, no te agarres la panza, no llores, que no se note de dónde salís. Y eso fue como lo más duro de todo, en realidad. No puede haber justicia social si solamente podemos abortar las que podemos pagar y no corremos riesgo de vida y las pobres se mueren. Mi posición, yo no estoy a favor ni cuando era agnóstica, y voy a dar las razones en su momento. Sí. Pero ahora yo les pido respeto. Perfecto. Les pido el retiro del proyecto por respeto a las creencias y al tiempo sagrado de arrepentimiento que hoy vive gran parte de la humanidad. Legalizar no quiere decir que estamos autorizando para que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias, la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese trasmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con guita, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere, porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta. Bien, el aborto, posturas en contra, posturas a favor, y en el medio una realidad que afecta a miles de mujeres en nuestro país. Vamos a hablar de eso hoy. Está con nosotras Carolina Morales, estudiante de Comunicación Social. Muchas gracias, Carolina, por estar acá. Gracias a ustedes, chicas, por invitarme. Gracias. Bien, María Ana Elías, estudiante de Educación Primaria. Muchas gracias por estar acá. Así es, gracias a ustedes. Bueno, antes vamos a ir a la columna de Caro para tener algunos datos y ya empezamos con el debate. Así es, Fer. Bueno, abrimos el debate entonces en el día de hoy. Vamos a hablar sobre el aborto y la primera placa está relacionada con la legislación, porque en América Latina los países con leyes altamente restrictivas son Brasil, Chile, Paraguay, Surinam y Venezuela. Los países con leyes que permiten el aborto para preservar la salud de la mujer son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y los países que permiten el aborto sin restricciones son Guyana, Guyana Francesa y Uruguay. De acuerdo al Centro por los Derechos Reproductivos, la Argentina se encuentra clasificada en el 2018 dentro de los países con legislación que permite el aborto por causas de salud de la mujer y específicamente en casos de violación. Así lo expresa el Código Penal en su artículo 86, en el cual los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos no pueden practicar un aborto salvo que certifiquen peligro para la vida o la salud de la mujer encinta o violación cometida sobre una mujer idiota o demente. Esas son las palabras entonces del Código Penal. En la siguiente placa nos vamos a una estadística
mundial, porque en todo el mundo se estima que hay 25 millones de abortos inseguros cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Y de acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, nos vamos ya con Argentina, en el 2016, que es el último dato disponible que pudimos recolectar para distintos parecidos, murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6%, estamos hablando de 43 defunciones, fueron muertes por un embarazo terminado en aborto, y esto ubica el aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna en nuestro país. Si miramos la serie de datos, el porcentaje de muertes por abortos registradas, es decir, las que llegan al sistema de salud, cayó con respecto al 2015, que se trataba de un 18,5%, pero aumentó en base al 2014. Las otras causas de mortalidad de mujeres embarazadas se dividen en dos grandes grupos: causas obstétricas directas, es decir, complicaciones surgidas durante el embarazo, como puede ser una hemorragia, y causas obstétricas indirectas, que en general se dan por condiciones preexistentes de la madre relacionadas con problemas respiratorios o de circulación. Por último, un tema que también abre debate y está relacionado con la educación sexual integral, porque si hacemos un poquito de historia, el 4 de octubre del 2006 se sancionó la Ley Nacional 26.150, que establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal. Por primera vez, hoy, desde el 2006, comenzará a aplicarse en toda la provincia de Mendoza la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Si bien ya se dictaba en la mayoría de las escuelas, este año estarán incluidas las instituciones del sur provincial. Acorde con el gobierno, hay alrededor de 4.000 docentes preparados para esta tarea tras las capacitaciones que se vienen realizando desde el 2008 y que han convocado una importante cantidad de profesionales. Y como bien lo vimos en el clip más temprano, en el discurso de Macri esta mañana ante la Asamblea Legislativa del Congreso, habló de educación sexual, embarazo adolescente y se declaró a favor de la vida, pero también a favor de los debates maduros. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos, eso decía el presidente Mauricio Macri, y es la información que tenemos para el día de hoy. Bien, y con eso me quiero quedar. ¿Por qué se ha postergado durante tanto tiempo el debate del aborto en Argentina? Han pasado distintas gestiones, distintos partidos políticos al frente del gobierno nacional, la Iglesia también presente en los debates. Bueno, ¿por qué? Mauricio Macri habla de 35 años de que no se ha dado el debate, pero son muchos años. ¿Por qué no se ha dado este debate en Argentina? Yo creo que tocar el tema aborto no es un tema sencillo ni fácil. Sabemos que el aborto no es bueno para la mujer, la destruye y mata a un niño. Entonces, básicamente, como sabemos que no es algo bueno para la sociedad, el debate, lógicamente, se posterga. Bien. Yo, arbitrariamente, al que dice Ana, yo creo que digamos, el debate del aborto no se dio porque justamente el Congreso, como instancia, digamos, que tiene que dar el debate de cara a la sociedad, digamos, fue rechazado en un montón de oportunidades porque los legisladores que, entre comillas, representan nuestras voces nunca estuvieron a la altura justamente de la discusión y de la realidad de las mujeres de ese momento. Hemos sido relegadas históricamente, por eso también en el Congreso cuesta muchísimo llegar con nuestros derechos, ¿sí? Que, digamos, son intrínsecos para nuestra vida, que es, digamos, la principal que está en juego, porque los abortos se hacen igual. Y también creo que viene encaminado que es una deuda de nuestra democracia el hecho de que hoy la mujer pueda decidir y tener autonomía sobre su cuerpo. Entonces, es muy complicado para estas gestiones tocar estas temáticas, digamos, porque digamos, es difícil que las mujeres tengamos acceso a muchísimos derechos, digamos, porque digamos, vivimos en una sociedad patriarcal que nos hace que nos sea mucho más difícil alcanzar justamente la lucha. Bien. ¿Y por qué se puede dar hoy? ¿Por qué hoy un presidente puede decir que se abre el debate hacia dentro de un congreso, por ejemplo? ¿Qué factores influyen? Que veo exigencia de parte de grupos feministas, así que, bueno, eso presiona. Y sobre todo porque hay que atender a los problemas de salud pública. Sabemos que muchas mujeres sufren por esto.
Entonces creo que a lo que hay que enfocarse es a mejorar el sistema de salud pública, que para eso los movimientos pro vida tienen un montón de propuestas y acciones concretas que realizan. Bien, bueno, recién hablabas un poco de la autonomía, ¿no? La autonomía sobre nuestro cuerpo como mujeres. Para entender un poquito más el concepto, ¿nos los podrías detallar? Sí, por supuesto. La práctica del aborto existe, digamos, también el debate es no estoy a favor, estoy en contra, que también eso posiciona a muchísimos políticos a pensar, digamos, más allá de sus partidos y dar una opinión personal. La mayoría hombres que no conocen justamente cuál es la realidad de, digamos, de un embarazo, de una situación, digamos, complicada, de riesgo. Digamos que digamos, la lucha por el aborto ha sido históricamente, digamos, justamente en los países en donde está legalizado, que ha disminuido la muerte de mujeres gestantes, hacia la autonomía de nuestro cuerpo, en el sentido de que nosotras podemos decidir si queremos tener un embarazo o no. Si en el caso de que, digamos, la mujer haya sido usada, en el caso de que, digamos, que son los causales justamente que enmarcan la campaña nacional por la lucha por el aborto, en donde justamente la mujer decide qué quiere para su cuerpo y que no está obligada, que la maternidad, digamos, no es el fin, no es la concreción del hecho de ser mujer, ser madre. Y creo que justamente la lucha por la legalidad del aborto ampara a todas esas mujeres, digamos, que tienen que decidir qué es lo que quieren para ellas. Ajá, ustedes están hablando de autonomía del cuerpo, ¿no? Y creo que no están teniendo en cuenta que cuando hay un embarazo estamos hablando de dos cuerpos distintos, del bebé por nacer y del de la mujer. Y lo que hay que hacer es proteger a los dos, la vida de la mujer y del niño. Un niño inocente que no tiene voz, que sabemos que el aborto acaba con él. Entonces hablemos de la autonomía de dos cuerpos. Bien. Bueno, otro de los debates que queríamos hablar es la situación de Mendoza. ¿Cómo está la situación actual en Mendoza en lo que tiene que ver el aborto ilegal? Yo creo que es muy complicada nuestra situación en nuestra provincia. Hasta hace poco tiempo hemos tenido casos de niñas que han ido a los hospitales por dolores abdominales y, digamos, los resultados han arrojado que son niñas que han sido abusadas y que están en un embarazo, digamos, bastante avanzado, en donde nuestra problemática principal, que, digamos, no se ha resuelto ni se está resolviendo en este contexto tampoco, es que nuestra provincia no está adherida al protocolo, digamos, de prevención justamente para estos casos, porque el aborto, digamos, en esos casos no es ilegal, está legalizado en nuestro país, pero tampoco hay una voluntad política de poder acceder, digamos, a que nuestras chicas puedan decidir qué es lo que necesitan, porque pone en riesgo a una niña de 12 años a que tenga un parto y, digamos, pone en riesgo también la vida de ella. Entonces es como medio difícil en ese caso, que son muchísimos los casos que se dan así, digamos, que no se contemple la salud de esa chica, de esa niña que se la obliga a ser madre en cierto punto. Mariana, vos decías que también se puede abordar desde otro lado. Sí. ¿Cuál sería la propuesta desde ese otro lado, digamos? Voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo estoy en una campaña que se llama Ni víctimas de violación, ni víctimas de aborto, y se ha formado una red de contención para la mujer. Esta campaña, ha logrado empezar a contactar y ya tiene, de hecho, más de 15 instituciones que trabajan con la mujer concreta, con la mujer que sufre casos de abuso como los que nombraba mi compañera, que existen y se tienen que acabar, y que también se preocupan varias instituciones por el niño, también por la mujer que tiene problemas domésticos, problemas de violencia, de abuso, porque el protocolo que vos nombrabas permite un aborto no punible a la mujer que va al hospital a pedirlo, pero esa mujer vuelve a la casa donde es abusada. Y esa no es la solución del problema, es como poner un parche. Y de hecho, ese protocolo en Chubut tuvo un caso que no sé si lo conocen, el de Kayla Jones, que terminó con la vida de Kayla Jones. La mató. Ella, menor de 17 años, fue al hospital, la médica le dio una pastilla, volvió a su casa, la pastilla se la dio sin permiso de los padres, pero volvió a la casa donde los padres son los que se hacen cargo luego de esta situación crítica en la que ella estaba, en la que le dijo a su padre, me siento morir. Fue al hospital y falleció, bajo el protocolo de aborto. Entonces no es seguro para la mujer. Pero eso es un caso, digamos, una excepción, no es la regla.
la regla es que hoy un montón de mujeres mueren por abortos clandestinos, digamos, y no hay nada que las contemple, ni siquiera esta provincia, hay solo 8 provincias que la contemplan. Hay mujeres que se tienen que ir al extranjero para poder hacerlo y mueren, digamos, en la clandestinidad, y pasó con el caso de Belén, de una chica que tuvo un aborto espontáneo y estuvo 2 años en prisión, digamos. Entonces, nuestra justicia, al ser tan patriarcal, siempre nos va a condenar a nosotras en primera instancia. Y hay algo que digamos, que tampoco comparto, que es, digamos, cuando hablamos un poco de la autonomía y demás, el tema de la concepción o qué es un bebé, digamos, que es persona, que es embrión. En ese caso, digamos, nosotros entendemos que un embrión no es una persona y que lo primero, digamos, que se tiene que, digamos, entender es que la mujer la que está en riesgo, digamos, que está en riesgo su vida, y que es muy difícil, digamos, entender esto porque, digamos, al principio lo decías vos, Fer, hay una unión de la Iglesia, que eso también ha sido lo que a nosotros nos ha dificultado muchísimo el debate, son las trabas, digamos, que tiene justamente el Estado al seguir, digamos, relacionados, que no permiten justamente generar una conciencia en las personas para entender que la concepción no es eso, digamos, no es desde el momento de la concepción y demás, que es un discurso que para mí no tiene sentido, digamos, porque para mí, en primer lugar, yo no entiendo a otra persona que no sea la mujer que está en riesgo y que decide qué hacer con su cuerpo. Bien, Bueno, una posición más. Sí, creo que está dando, como ella dice, que es su opinión. Bueno, el Ministerio de Salud lo tiene escrito y está científicamente comprobado que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, que no nos cuenten el cuento de que no hay vida y de que es una célula o como un cáncer. Hay vida desde el momento de la concepción, eso está comprobado, y entonces nuestra opción es salvar a las 2 vidas. No, la mujer no tiene por qué llegar al aborto. La mujer está con falta de educación, de información, hay que mejorar todo eso. Bien, ahí vamos a ir también a la educación, hablábamos de la Iglesia, pero seguramente también confluyen otros intereses en esta discusión que hoy se abre también como política, ¿sí? Dentro de un Congreso Nacional, por ejemplo, vamos a ver si llega a darse ese debate allí. Ustedes pueden participar del debate en distintos parecidos, estamos en las redes sociales, en Twitter, en @dpsenalú, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Ahora nos vamos a ir a un pequeño corte, pero por supuesto que este debate va a seguir dentro de un ratito nada más. Ya venimos. Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al segundo bloque de este debate. En el día de hoy, el aborto, ¿sí? Un tema que ya hasta mediáticamente ya se empezó a imponer desde hace mucho tiempo. Hoy ya la política está haciendo eco también de movilizaciones en la calle, de organizaciones que están como bandera proponiendo esta campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. A partir de ahí tomamos el debate y las redes sociales también se meten dentro de este debate y hay muchas opiniones allí expresándose, así que vamos a darnos una vueltita por el Twitter para ver qué se dijo. Bueno, en este caso Mauricio Macri dijo hace 35 años que se posterga un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos el aborto. Misma frase utilizada hoy en su discurso de apertura de sesiones. Macri hoy hizo historia al convertirse en el primer presidente argentino en hablar del aborto y reconocer ante el Congreso que este debate es una deuda de la democracia. Gran mérito, por supuesto, de la ejemplar lucha feminista argentina que logró influir en la agenda política, dice esta persona. Lilita Carrió, pido que no se debata ahora el proyecto sobre legalización del aborto. Una posición bastante polémica la de Lilita Carrió, pidiendo justamente el no tratamiento del proyecto del aborto. Estamos a favor de la vida, cada persona es única y irrepetible, las deficiencias del Estado y de la sociedad no se solucionan con autorizar a matar a una persona que se está gestando. Y bueno, muchos hashtags ahí, entre ellos no al aborto. Alguien me dice que si no quieren quedar embarazadas, que se cuiden. Entonces, ¿un doctor podría negarte la atención si tenés cáncer de pulmón por fumar? ¿O si tenés cirrosis por tomar? ¿O si tenés obesidad por comer en exceso? La salud no se niega, aborto legal, seguro y gratuito, dice esta persona.
Cuando hablamos del aborto se me pretende descalificar por ser creyente. ¿En qué parte de mi diálogo apelo al argumento religioso? No opino por religioso, opino por ciudadano. No es un problema religioso, es una cuestión humanitaria afirmar que un ser humano es un ser humano. En el corte nos quedamos comentando ciertas cosas y una era Así es, ¿tiene que ver solo con lo religioso el tema de este debate que se abre hoy? No, por supuesto, yo no creo que sea una cuestión moral, creo que es más bien una cuestión ética y que afecta a toda la sociedad, seas de la religión que seas o del credo que digas tener. ¿Y cuál sería esa diferencia entre moral y ética como para poder entender el concepto? Algo moral es, por ejemplo, esto es pecado o no es pecado. Bien. Y algo ético es algo que está comprobado, como por ejemplo que hay vida desde el momento de la concepción. Bien, perfecto. Caro, ¿te parece que la oposición al aborto se debe solo a cuestiones religiosas? No, por supuesto que no, es una cuestión para mí de justicia social, que bien lo decían un poco en los clips, mueren católicas, judías, no importa la religión, la clandestinidad del aborto no discrimina, digamos. A ver, las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad, digamos que no importan ese tipo de cuestiones, digamos, pero cuando se argumenta así, digamos, es importante para justificar y para pararte de un lugar que para mí sí es súper moralista, digamos, y que en el sentido de justicia social me refería a que las pobres, las mujeres que, digamos, que no tienen recursos, claro. Exactamente, que no pueden acceder ni a educación sexual integral ni a métodos preservativos, porque digamos, en todos los centros de salud no es que existen, y también una realidad de que para las mujeres existen muchísimos métodos, entonces está como justificado de que la mujer tiene muchísimos y así todo, digamos, queda embarazada, y cuando en realidad, digamos, los hombres solamente tienen 2, entonces como muy complicado en ese sentido, digamos, que no sea una cuestión moralista, porque sí lo es, digamos, son los primeros en señalarte con el dedo cuando llegas a un hospital, digamos, diciendo que has tenido un aborto, digamos, y ahí pones en riesgo que, no sé, el hecho de comentarlo o decirlo implica la cárcel. Bien. Hay diputados y senadores que te han dicho que no al aborto en función de cuestiones religiosas. Pero ¿qué otros intereses pueden darse también dentro de este debate para poder posicionarse desde el no al aborto? El sí a la vida, por ejemplo, el derecho a vivir, que es el primer derecho que tiene que tener y que tenemos todo ser humano. Creo que es así, que tenemos que defender y pelear por esto, por el derecho a la vida del niño por nacer, de la mujer vulnerable. Para eso mejoremos el sistema de salud pública, que es por lo que hay que trabajar, que es lo que promovemos y en lo que estamos. Eso es lo que hay que mejorar. Yo creo que si una sociedad acepta el aborto es porque ha fallado como sociedad, ha fallado. Hay una realidad, estuvimos investigando acerca de la ley 26061 en el artículo 8, que tiene que ver con esto, con el derecho a la vida, donde lo que explica básicamente es que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida, y el artículo 9, derecho a la dignidad y a la integridad personal. ¿Cómo lo toman desde su posición este artículo y esta ley? Bien, bueno, volvemos un poco a lo que es la autonomía de nuestro cuerpo. Digamos, es muy difícil, justamente porque ahí sí digamos, me parece medio difícil que se niegue, que no es religioso, que se niegue, digamos, porque sí se encuentra una postura en donde se niega que esa persona tiene derecho a decidir sobre, digamos, la situación que está teniendo. Entonces, digamos, se dice que primero la vida del bebé y después la de la mujer. Entonces, ¿por qué derecho a la vida? O sea, ¿por qué utilizan ese argumento que es hasta contradictorio para defender algo que, digamos, al fin y al cabo no respeta la consigna también del aborto? Es más, la misma consigna lo dice, que, digamos, en ese artículo lo va especificando, lo va desglosando, que es muy clara, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. O sea, digamos, la última instancia es el aborto. Así toda nuestra sociedad nos puja o nos lleva a que eso suceda de todas formas. No entiendo por qué decís que es contradictorio el lema derecho a la vida, porque cuando nosotras decidimos no se pone en prioridad la vida de la mujer, priorizar las dos vidas y ustedes están acabando con una. Me parece que
es ilógico lo tuyo. No, porque el aborto se hace igual. O sea, la mujer decide no igual no que hacer tenerlo. Tal cual, trabajemos para que no lleguen al aborto. Por supuesto, pero es intrínseco, o sea, me parece como muy, entre comillas, esto, hipócrita, defender o poner la foto del fetito por encima de la mujer que padece y que sufre y que, digamos, tiene derecho a decidir, que creo que es lo primordial y es lo esencial por lo que se tiene que luchar y que, bueno, justamente la lucha de todas las organizaciones feministas y, digamos, el hecho de poder estar discutiendo esto acá en los medios, tanto provinciales como nacionales y de nuestros lugares, digamos, hacen a que hoy se abran las puertas en el Congreso para poder presentar el proyecto. Bien, sí. Perdón, que hablaba del derecho a decidir y digo que para poder adquirir derechos tenés que nacer primero. Me parece muy lógico y evidente. No veo lo hipócrita. Por eso la mujer ya nació y, digamos, decide sobre su cuerpo. Porque ya nació. Nadie puede decidir por encima no lo van a de dejar tu cuerpo. nacer. Vos sos mujer, vos no vas a abortar. Vos no, porque es algo tuyo, vos decidiste ahí. Pero hay muchas mujeres que sí, y por eso se tiene que contemplar. Porque no es una decisión unilateral, sino es una decisión que se practica. Yo creo que hay que llegar a que esa decisión no se tome mejorando. Pero el sistema existe. de salud, existe. El sistema de educación, sí, como existe el robo y tampoco lo vamos a legalizar al robo para que no lo metan a la cárcel ladrón. Existe también el robo. Por supuesto, pero hay un montón de mujeres muertas. Y no se habla de la vida de esas mujeres muertas. Se habla de los bebés, digamos, que llegaron a provocar esa muerte tras la clandestinidad. Claro, también hay muchos casos que vos nombraste al principio de mujeres muertas por otros motivos. Son más, por ejemplo, las mujeres que mueren por desnutrición o las mujeres que mueren por suicidios que las mujeres que mueren por un aborto clandestino. Entonces, no las escucho defender esa bandera, por ejemplo. Nosotros sí trabajamos por toda la integridad de la mujer. Tenemos fundaciones, por ejemplo, como CONIN, que cuidan la desnutrición. Tenemos muchas fundaciones que trabajan con psicólogos profesionales para estas situaciones estresantes y riesgosas, como es por ahí un embarazo no deseado. Mariana, hablábamos de una hipótesis fuera del aire, ¿no? Una hipótesis, una mujer que ha recibido educación, que decide tener una relación sexual, el método anticonceptivo no funciona por X motivo, pero no ha decidido quedarse embarazada y se queda embarazada y las condiciones económicas para poder tener ese bebé no son las mejores, no son las óptimas, no puede tenerlo, no tiene contención familiar. Bueno, hay ciertos factores que hacen a tomar la decisión de no poder tener ese bebé, porque en el caso de tenerlo, ese niño tampoco estaría teniendo siendo deseado. No solamente siendo deseado, sino una calidad de vida digna, contemplando un poco el artículo que hablabas vos de la 26061, ¿no? Más allá de la vida es qué tipo de vida va a tener, qué vida le vamos a dar. ¿Cómo se contempla eso? Teniendo en cuenta que tenemos un Estado que falla en un montón de cosas, que no puede hoy con los niños que ya están poder satisfacer y hasta es el mismo que vulnera los derechos de los niños. Sí. ¿Cómo contemplamos esos casos también dentro de...? Bueno, es un tema interesante y hay dos cosas que me gustaría decir. Una, veo como solución el tema de darle una adopción, porque hay una lista enorme y es real de familias que buscan adoptar. Y la otra cosa, que ya se me fue de la memoria con el tema de la adopción, no, ya me acordé, es el tema del síndrome posaborto, que existe y es real. Y es un daño mayor para el de la mujer, el de abortar, que el de poder dar a un niño en adopción. Hay hay daños psicológicos, hay daños físicos, y esa situación es muy difícil de revertir. Está demostrado, hay psicólogos que lo han trabajado. Entonces, es una vía mucho más natural y haríamos feliz a otra familia dándole una adopción. Claro, el tema es cuando no tenés hoy un sistema que pueda contemplar esas situaciones. Hay un sistema hoy de adopción que también es bastante falente en un montón de cosas. Entonces, unámonos para trabajar y mejorar eso. Por supuesto, no, pero lo contemplaba desde ese punto nada más. Claro, yo creo que las mujeres no tenemos por qué ser incubadoras, o sea, digamos, nuestros cuerpos no tienen por qué tener ese fin, digamos, o sea, tener todo nuestro organismo no hay nada, lo decía Simone de Beauvoir, no existe un camino biológico que pueda explicar, digamos, que la mujer tenga como fin la maternidad, digamos, ni que esté obligada a pasar por todo eso, digamos, porque ahí es donde se la obliga justamente. O sea, no le das opciones, como decías vos, y el hecho de decir, lo damos en adopción, creo que es la respuesta más fácil y me parece que la más, digamos, la que más se lava las manos
en cuestiones de salud pública, justamente. Es que ella me pidió una solución para un tema específico que tampoco es el más común. Claro, no. Por supuesto, pero hay un montón de mujeres... Es más común que las familias, algunas familias no puedan tener hijos. Por eso buscan adoptar. Bien, bueno, eso, digamos, con respecto a que a mí me parece, o sea, la respuesta como la más... Nos lavamos las manos, lo vamos a adoptar, o sea, como si uno se pudiera desprender, como si tuviera, digamos, no tuviera corazón, o como si ya no te pertenece, como decidiste querer abortarlo y no lo vas a querer tener, claro, no tenés condiciones dignas, humana, la vas a dejar como si fuese un cachorrito. O sea, me parece que ahí justamente lo que no se está contemplando es la vida de ese pibe o esa piba que nació, y por eso no me cuadra nunca los argumentos, digamos, entre comillas, es pro vida. Y por otro lado, con respecto al síndrome post-aborto, yo realmente no creo en eso. No creo que las mujeres tengamos traumas post-aborto, porque lo que sí creo que es traumático es la concepción, digamos, que nosotros tenemos de aborto. Digamos, si uno se practicara un aborto en un hospital, como se pueden pagar las chicas que tienen dinero, no es traumático, porque claramente te atienden, digamos, bien, como una persona decente, pero en la clandestinidad en la que estamos condenadas muchísimas mujeres, la práctica abortiva es, digamos, aberrante. Digamos, a las mujeres le hacen cosas horribles porque se abusan justamente de su situación, digamos, compleja o, digamos, dubitativa en el caso de que no esté segura, porque un montón de mujeres no están seguras, y la visión que existe del aborto, los métodos, las formas, nos han condenado y sí han dañado muchísimo a nuestro cuerpo, y eso es lo que se ha propagado en el tiempo, y por eso existe una visión de lo que es el aborto tan negativa. Pero las mujeres que sí se pueden practicar en los hospitales privados, que son pagas, salen caminando. Bien. Sí, ahí también iba la pregunta un poco a cuáles son los intereses más allá de las cuestiones religiosas. Se puede hablar de que es un negocio. Exactamente, sí, ya se ha planteado también como el aborto como un negocio. Así que bueno, lo vamos a seguir hablando, el debate está abierto, por supuesto, aquí en Distintos Parecidos. Recordamos que ustedes pueden darnos su opinión en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalud. Los invitamos a que se queden porque está buenísimo seguir hablando de esto, seguir interesándose, buscar fuentes, las fuentes confiables, ¿sí? Porque hay fuentes confiables de todos lados, de todas las posiciones se pueden empezar a ver y bueno, y a partir de ahí también tomar una posición. Enseguida continuamos con más Distintos Parecidos. Bien, Distintos Parecidos se metió en el debate acerca del aborto, ¿sí? De la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando de varias formas, ¿sí? de abordar el tema del aborto, una situación, una problemática que en Argentina está empezando a visibilizarse, si se quiere. Así es, Fer. Y una de las preguntas que también salió fuera del aire y queremos llevarla al debate tiene que ver con el rol del hombre, tanto cuando la mujer al quedarse embarazada decide tener, pero el hombre no quiere, o cuando la mujer está embarazada y no quiere tenerlo, pero el hombre sí quiere. ¿Cuál sería el rol? Sí, perdón, ¿no? Que interrumpo, en general siempre se habla de la mujer, ¿no? Hablamos de la mujer, bueno, en este caso también el hombre juega un rol muy importante. Hay casos también de hombres que obligan, si se quiere, a mujeres a tener a sus hijos, eso es real, y también a veces pasa por un poco al revés. Bueno, y el hombre también como gestor, ¿no? de una vida, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir? Bien, yo creo que, digamos, es complicado porque, digamos, la situación del hombre está apañada, digamos, socialmente. Los hombres, entre comillas, abortan todo el tiempo cuando la dejan embarazada y la mujer digamos, la típica pregunta es cuando él se va a hacer cargo. ¿Por qué nos preguntamos si un hombre se va a hacer cargo o no? Digamos, cuando una mujer, digamos, no se embaraza sola, en el caso de que sea una relación consensuada, digamos, no vamos a entrar a temas de violación, pero digamos que, digamos, al hombre no se lo juzga ni se lo critica, digamos, porque está fuera de su cuerpo, digamos, y como les decía recién, hay una sociedad que no acompaña al proceso de la mujer a tener que vivir todo esto. Al contrario, la condena permanentemente. Eso te pasa por abrir las piernas, son uno de los comentarios, digamos, que se dicen, te hubieras cuidado, le hubieras consultado a alguien. O sea, a la mujer es lo primero que se lo estigmatiza, entonces el hombre queda relegado a un lugar,
digamos, que es privilegiado y que lo es, y que lo ha sido históricamente, en donde no hay una sanción, por así decirlo, del hecho de abandonar, digamos, las situaciones. Entonces, desde ese punto, yo creo que es como muy complejo, porque sí existen casos de hombres que obligan a las mujeres a tener, pero no es una cuestión que se la pueda penar, ni una cuestión que, o sea, no existen herramientas quizá para que nosotras podamos acceder a una denuncia contra eso, digamos. Sí existen cuestiones digamos, de contención de violencia de género y demás que son muy buenas y que en cierto punto nos contemplan, pero es muy difícil como sociedad también destinar un rol, digamos, al hombre que no es gestante ni es partícipe en cierto punto de la objeción de él también es responsable en cierto punto. Sin embargo, toda la responsabilidad, digamos, física, moral y social recae sobre las mujeres. ¿Nena? Hablaba y pensaba en la violencia psicológica que hace el hombre a la mujer al obligarla a hacer cosas. Entonces creo que si un hombre, por ejemplo, obligara a abortar a una mujer, podría acusarlo por esto, por la violencia psicológica. Creo que el hombre tiene que acompañar, tiene que cuidar como compañeros. Yo conozco buenos hombres, no sé, me parece que su rol tiene que estar en acompañar y en poder ser padre de la criatura que viene en camino. Bien, y en cuanto a la responsabilidad, también la utilización de métodos anticonceptivos, digo, en ese proceso, el hombre también tiene que ser educado, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres tienen que tener esa igualdad de oportunidades de acceder a esa educación. Metámonos en la educación integral. Así es, sexual. Bueno, educación sexual integral, así es, ESI, como se llama en la sigla. Queríamos consultarles, en realidad ya desde su opinión personal, cuáles son los temas que tendrían que estar en la agenda y en la currícula de las escuelas mendocinas. Yo creo que se tendría que educar en el tema de, a ver, con quién elegís tener relaciones sexuales, en qué momento de tu vida, si estás preparado o no, el no sentirte obligada a hacerlo. Todavía no la curso la materia, yo he terminado de cursar tercer año, pero en cuarto tenemos educación sexual integral. En la formación de educación primaria. Bien. Exactamente. Mis compañeras, por los que me han comentado, las que ya la han cursado, no salen muy contentas. Hay bastante desinformación del tema, como que no es realista. Entonces creo que es algo en lo que hay que profundizar, definitivamente. Yo creo que primero tenemos que pensar, digamos, en formar a esos docentes que, digamos, lo que tienen que brindar son herramientas para la contención de los chicos y las chicas. ¿Qué pasa? Generalmente no la encontramos en nuestras casas, porque no en todas las casas tenemos la mejor situación. A veces no podemos hablar, a veces no podemos contar lo que nos pasa. Claro, está el silencio de los padres también, esa vergüenza, ese miedo. Tener que contarle, afrontar lo que, digamos, pasa en todas las familias, que el momento de llegar a contar esas temáticas o empezar a comentar, no sé, qué métodos anticonceptivos se pueden usar y demás, digamos, hay como mucho tabú, que, digamos, la educación tiene que estar a la vanguardia, justamente para romper esa estructura, que es la que no nos permite que los chicos y las chicas pueden acceder o que sepan dónde poder conseguir sus propios preservativos, digamos, que tienen que ser gratuitos, que los tienen que ir a buscar al centro de salud, cómo cuidarse, digamos, tienen que formar la conciencia de esos pibes, porque ellos van a ser el futuro, ellos son los que vienen. Entonces, si nosotros creemos que ellos no lo son, digamos, desde una concepción, bueno, cerrada y que no van a llegar a ningún lado, y que pasa en muchísimos colegios, que hay docentes que se niegan a dar clases de educación sexual integral, digamos, no está bueno, y creo que primero hay que formar muchísimo a los docentes sobre la temática, pues muy sensible, y también ayudar a conocer, ayudar a los chicos a que conozcan su cuerpo. Yo me pregunto, ¿la temática es muy sensible o la hemos vuelto sensible? Con los tabús, históricamente, con un montón de cuestiones que se han involucrado en eso. ¿Es sensible o la hemos vuelto sensible? ¿En el tema aborto? No, en la educación sexual en general. Sí, yo creo que es una temática sensible porque es tu intimidad, es saber cuidarte vos, tu cuerpo. Entonces me parece que incluso naturalmente nos da pudor hablar de eso por ahí, sobre todo cuando somos chicos, te pones colorado, te da vergüenza. Cuando alguien te viene a dar un curso, te querés morir si te hacen pasar al frente. Por eso, pero digo, claro, yo pensando yo creo que naturalmente naturalmente sí, cuando sos niño
Entonces está bueno esto de que los padres lo puedan hablar con ellos, también hay que educar a los padres. Y bueno, en un ámbito más de confianza, no creo que sea un tema que se pueda hablar, sobre todo cuando hablamos de menores de edad, así de manera tan libre, porque naturalmente nos sale la vergüenza y el pudor. Sí, no sé, yo ahí puedo disentir un poco, me parece que son constructos sociales, ¿no? Ese pudor de niño, o veo a niños en mi familia y tienen otra forma de manejarse quizás con esas cosas, Sí, los menores ¿no? de 5 años está demostrado por ahí porque estás conociendo tu cuerpo, te intriga el cuerpo del otro, pero con toda la inocencia de un niño. Ya cuando sabes que por ahí es un órgano sexual o que sentís cosas, ya te da ese pudor que es natural en la adolescencia, por ejemplo. Bien. Yo creo que, como vos decís, para mí es una construcción justamente porque no nos enseñan a querernos y a conocer nuestro cuerpo, sobre todo a las mujeres, digamos que, llegada a una edad, cierta edad, empezamos a hablar de menstruación, empezamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, que no las conocemos porque son nuevas para nosotras, en este caso que somos mujeres, y en el hombre es como mucho más sencillo, está como más relegado, justamente eso. Entonces se torna muy difícil y también hay una sociedad en donde los medios te muestran que mostrar el cuerpo a una mujer a determinada hora sin ropa está bien porque es mercado, porque sirve para satisfacer un montón de gustos, de un cierto sector de la sociedad. Y cuando hablamos de cuerpos, cuando hablamos de otro tipo de cosas que también tienen que ver con la intimidad, pero que en cierto punto no están vistos como esa intimidad, porque esa sí se puede y otra no, no se entiende mucho lo que digo, es complicado. Entonces, todo el tiempo nos enseñan a no querernos, a no cuidarnos, entonces es muy difícil también empezar a tener conciencia del daño que podemos hacer en el caso de que lamentablemente tengamos que pasar por una situación de aborto o que tengamos que pasar por situaciones de riesgo, digamos que a muy corta edad, que son en la mayoría de los casos donde las chicas se están desarrollando, que es donde empiezan a tener sus primeras prácticas sexuales y no saben hacia dónde ir. No existe una contención. Y en ese aspecto de educación sexual integral, ¿consideran que hay que hablar también de aborto en las aulas? Si se va a aclarar lo que es un aborto, que es, por ejemplo, me parece que es un tema delicado igual, no para hablar con niños, pero sí que se sepa ya después, mayores de edad o en una época de secundario, que sepan que el aborto es matar al niño que viene en camino y destruir a la mujer que está llevando ese embarazo a cabo. Yo creo que es una cuestión de procesos. Por supuesto que no va a ser el mismo grado de intensidad en cada curso, en cada escuela, de educación sexual. O sea, no creo que a un niño de 6 años le estemos hablando, adoctrinando sobre cómo hacerse un aborto. O sea, creo que hay que hablar de todo en la medida en que nosotras podamos cubrir, no sé cómo explicarlo, el tema para que el chico y la chica no pase por esas situaciones. Yo creo que hay que ir por la prevención. O sea, siempre y cuando vayamos por la prevención, creo que podemos abordar todas las temáticas. Bien. ¿Qué pasa con los padres que no quieren que sus hijos reciban la educación sexual integral, por ejemplo? Que se oponen a que tengan ese tipo de clases. ¿Qué pasa con esos padres? Porque leían algunos comentarios de notas periodísticas de, bueno, ¿dónde está mi libertad como padre? ¿No? Bueno, el derecho del niño a tener el conocimiento, pero mi libertad como padre, ¿cómo se juega ahí, no? ¿Cómo se puede responder? Yo puntualmente he conocido casos de padres que mandan una nota al colegio pidiendo que el niño no asista a esa clase. Porque es verdad que es un derecho de los padres el decidir cómo educar a tu hijo y bajo qué términos. Y como sabemos, la educación sexual no es algo como la matemática o la lengua, es algo más privado e íntimo. Los padres tienen el derecho de darles ellos esa educación a los hijos. Bien. Claro, entonces se rompe un poco la estructura de por qué llevamos a nuestro hijo a que adquieran distintos tipos de conocimientos, digamos. O sea, para mí un padre no puede negarse a que su hijo o su hija tenga clase de educación sexual y lo prive de eso. La ley del programa de educación sexual integral en el artículo 9 dice: las jurisdicciones con apoyo del programa deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. La responsabilidad también pasa por el padre, ¿no? Más allá de que me puedo negar a no hacerlo, pero en definitiva estoy incumpliendo yo con también un deber, ¿no? En definitiva, como padre.
Sí, no, yo creo que el padre tiene el deber de educar al hijo en esto. Totalmente de Y acuerdo. esto de asistir a una... Y de asistir a charlas, de ir al colegio, de ver qué es lo que le van a enseñar al hijo, de participar, de estar presente. Totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que ahí el pie, o lo más importante justamente, es el uso del término la integralidad. O sea, yo creo que para eso, digamos, la integralidad. De que los padres no crean que le están enseñando cualquier cosa a los hijos, sino que formen parte de eso y que el chico cuando tenga una duda también tenga la confianza de poder transmitirle a sus padres y dentro del ámbito escolar, digamos, una situación. Porque hoy lo que pasa es que hay mucho silencio. Hoy, digamos, hoy las cosas suceden y sobre lo que sucede, digamos, van sucediendo otras cuestiones. Entonces creo que es muy difícil y que se tiene que empezar a generar mucho más comunicación, mucho más puente y que los padres no, digamos, no sientan un rechazo, digamos, en esto, sino como un avance. Bien, no desde el prejuicio. Es una responsabilidad muy grande. Estoy pensando en estos 4.000 profesionales mendocinos que se anunciaron hoy, que ya están preparados para dar capacitaciones en las escuelas. Sí, la noticia importante de esto es que hasta hace unos años, por ejemplo, los departamentos del sur, con mucha resistencia desde allí, no habían tenido este tipo de capacitaciones. Hoy, bueno, ya se puede decir que hay 4.000 docentes de todos los departamentos de la provincia que han tenido estas capacitaciones para poder empezar a dar esta educación integral, ¿no? Sí, ojalá que eso sea posible. Y bueno, también, recién hablabas de que quizás la materia que tendrías el año que viene no está buena o falta mucha información. ¿Qué sucede con esos temas? Porque por un lado tenemos la formación docente, pero es una realidad que hoy los niños, niñas y adolescentes acuden al señor Google, ¿no? A buscar respuestas. ¿Qué se hace ante esta situación? Sí, hay que agilizar y mejorar los métodos de enseñanza. Hoy en día nos enseñan sobre todo esto, a ver, no sé si es conveniente hacerlo estudiar al niño las fechas de memoria, pues yo sé que agarra el celular y las tiene ahí a las fechas, o cosas así. Entonces hay que enseñar más allá de eso, cosas que por ahí no vamos a encontrar en internet, el mejor método explicado, cara a cara, teniendo al niño cerca, una persona que necesita apoyo del docente, que necesita acompañamiento, que te conozcan, que estés presente, que eso el internet no te lo da hoy en día. Y tampoco los métodos, que un docente puede saber si un niño, o puede percibir si un niño está pasando por una situación sensible o no, apoyarlo y ver el mejor modo de enseñar. Claro. Entonces sí, yo creo que en eso los docentes nos estamos formando por lo menos y creo que hay que seguir para adelante con el desarrollo científico, que también es bueno. Entonces a no tener miedo y a decir, bueno, ¿cómo enseño a pesar de esto? Que siento que tal vez me gana, bueno, yo lo voy a ganar de esta manera. Y sí, seguir para adelante y nunca dejar de formar a los formadores, que es algo fundamental, y de mejorar las políticas educativas, de salud, de trabajar por todo el desarrollo de un niño, de una mujer, de todos los seres humanos, digamos. Bien. Sí, yo coincido, digamos, en parte. Y yo creo que, bueno, hoy las herramientas no son las más óptimas, pero creo que vamos en camino a eso. Pero sobre todo, digamos, hacer pie en la formación de los docentes, digamos, porque ellos van a ser, digamos, quienes estén ahí frente a nuestros chicos y nuestras chicas, para poderles decir y transmitir, digamos, los conocimientos y justamente todo el saber que eso implica, para que también, otra vez, volviendo un poco al tema, puedan volver a sus casas y también tengan esa confianza con sus padres para poderles transmitir esas cuestiones y que, digamos, no podemos negar que la vamos a encontrar, que vamos a buscar en internet, porque, digamos, eso sucede y nos pasa a todos. Sí, seguro. Pero es complicado. Se acerca el Día Internacional de la Mujer. Sería bueno también conocer sus opiniones, cuáles van a ser, de alguna forma, las banderas que se levanten ese día desde los dos lados. Bien, este año, bueno, es el segundo paro internacional, o sea, no es, digamos, algo únicamente de nuestro país, sino que es algo que se viene desarrollando a nivel mundial. Este año la consigna no es solamente de mujeres, como concepto de mujer, sino también para lesbianas, travestis y trans, digamos, como que se ha ampliado un poco la consigna, porque entendemos que
no somos la única vulnerada, sino que también existe un colectivo que es el LGBTIQ, que también está en situaciones de vulnerabilidad y que en este paro internacional, la importancia que tenía para nosotros y nosotras, es esencial también avanzar en derechos, sobre todo hacia el cupo trans, que es una, digamos, una de las banderas por las que se está peleando. Bueno, la legalización del aborto y, digamos, que existan mejores condiciones laborales para todas las mujeres. Bien, Mariana, para cerrar, ya nos vamos. Bien, no, yo simplemente siempre voy a estar a favor de ayudar a la mujer y al niño por nacer. Y nada, nosotros también defendemos a toda la vida humana, sobre todo ahora a las más vulnerables, que son las de los niños por nacer, donde también ahí hay mujeres. Así que los invito a todos a defender la vida, a no quedarse imparciales y tomar postura y ayudar desde nuestro lugar, ya sea educando, ya sea siendo conductora de televisión. Bien. Todos tenemos una responsabilidad en esta sociedad y el modo de ayudar para que sea mejor. Bien. Claro, no nos queda más tiempo. Tenemos que despedir y yo tengo que agradecer la ropa, el jean del día de hoy, el look del día de hoy es de By Deep, así que muchas gracias. Bueno, les agradecemos a las chicas. Mariana, muchísimas gracias por estar acá. Caro, muchas gracias por a estar ustedes, acá. chicas. Bueno, obviamente, el tomar un partido siempre desde saliéndose del prejuicio, involucrarse para poder opinar desde allí y poder proponer soluciones a problemáticas que tienen que ver con todos. Nosotros nos reencontramos el lunes. Así es, el lunes. El lunes, porque mañana no va a haber programación de Distintos Parecidos, pero sí va a haber una transmisión especial de Señal U, transmitiendo La Vía Blanca de las 20:30, transmisión especial. Por supuesto, el sábado también la Vendimia de Ciento presente en Señal U. Así que nos vemos el lunes que viene a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.